En portada, crimen organizado, cómo funciona y hasta dónde llega su poder. ¿Cómo funciona el crimen organizado, la industria del delito? Como todo negocio, el crimen organizado se dedica a tareas muy diversificadas, siempre con un alto grado de especialización. Sus cuatro grandes áreas de trabajo son la explotación de la condición humana, la venta de productos y bienes ilícitos, la extorsión y la manipulación ilegal de dinero. Presentamos un panorama. La expresión crimen organizado se escucha con frecuencia en los programas de televisión y la leemos casi a diario en los periódicos y revistas. Sin embargo, su significado no nos resulta tan claro y es indispensable definirlo cuando sabemos que se trata de una de las industrias más redituables y exitosas del mundo actual. Algunos organismos públicos dedicados a su estudio y su combate nos explican que es una conspiración criminal permanente, con una estructura bien ordenada y motivada por el interés económico. Por su parte, la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado, que considera que el combate de este es un tema de las prioridades por atender del tercer milenio, lo comprende como un grupo estructurado de 3 o más personas que actúan de forma concertada para cometer uno o más crímenes de importancia en busca de beneficio material. Tonight's the night. And it's going to happen again and again. Has to happen. Nice night. Miami is a great town. I love the Cuban food. Pork sandwiches, my favorite. Han surgido al mismo tiempo las definiciones de los expertos en las conductas delictivas. Howard Abadinsky, eminente criminólogo estadounidense, nos da una versión mucho más amplia y exclusiva. Dice, el crimen organizado es una empresa sin contenido ideológico que involucra a un conjunto de personas en cercana interacción social o organizada de acuerdo con una base jerárquica con al menos 3 niveles o rangos. Su propósito es asegurar ganancias y poder mediante actividades ilegales. La posición en esa jerarquía depende de las relaciones de parentesco o amistades, o también de las calificaciones técnicas de quien es invitado a formar parte de la organización. Las posiciones no dependen de los individuos, sino de un sistema. El crimen organizado busca la competencia y asumir los monopolios de acuerdo con una base territorial. Su principal método de trabajo para lograr los fines que persigue o mantener el orden de la agrupación es la violencia. La pertenencia al grupo está restringida y cuenta con reglas explícitas u orales cuyo respeto se fomenta mediante sanciones que pueden incluir el asesinato. La búsqueda de una definición preocupa a muchos abogados y juristas, pues solo establecerla, el crimen organizado, puede tipificarse como delito en los códigos penales de los diferentes países, acción indispensable a partir de la segunda mitad del siglo XX. Ver sus acciones como delitos comunes extraña el peligro, ya que es una realidad en muchas naciones de permitir que crezcan aparatos de poder que rivalizan con el Estado y vulneran la seguridad pública. Para mera comprensión del problema, podemos concluir que el crimen organizado es una asociación delictiva bien estructurada que, a diferencia de los grupos comunes de maleantes, reinvierte el capital que obtiene mediante sus acciones. Sus otros rasgos esenciales son la permanencia de sus actividades, intereses diversificados, estructuras jerárquicas, acumulación de capital, reinversión, uso de influencias políticas y ejercicios de violencia. Muchas de esas características
son muy semejantes a las de cualquier empresa dedicada a las actividades lícitas, de allí que se le haya llegado a considerar una industria. Países de Europa, Asia, África y América. En Japón, por ejemplo, hay 3.000 grupos de la mafia local, yakuza, a los que pertenecen 150.000 personas involucradas en el tráfico de drogas y armas, prostitución, secuestro, extorsión y juego ilegal. Han dado incluso origen a un género cinematográfico cuyo mejor exponente es el cineasta Takashi Miike con su clásico Ishi, el asesino. Los 500 grupos originarios de Nigeria trabajaban en 80 países y en Sudáfrica se cuentan 200. En el caso de América Latina, basta citar como ejemplo el tráfico de personas hacia Estados Unidos, que produce ganancias anuales de $1.000 millones. Antecedentes históricos. Aunque en el último siglo ha cobrado un auge sin precedente, el crimen organizado no es un fenómeno nuevo. Los conquistadores, bardos, vándalos, godos, turcos y mongoles usaban la violencia y el saqueo sistemático contra los estados establecidos. En la Edad Media, los señores feudales ejercían el monopolio de la violencia y ofrecían protección a los siervos a cambio de su trabajo y participación de las cosechas, lo que constituía una forma primaria de extorsión. En la era de la exploración y los descubrimientos, los piratas dedicados a asaltar buques y navíos eran ya un sistema de crimen organizado. Como respuestas a esos ataques, los gobiernos de Portugal y Holanda crearon el servicio de protección que ponía a la venta y traficaba en especias y artículos valiosos, una primera forma de contrabando organizado por el propio Estado. La Marina Mercante en los siglos posteriores abrió muchos de los caminos que hoy recorre el crimen organizado. En el siglo XVIII y XIX, los comerciantes británicos y estadounidenses desarrollaron en China un redituable mercado para el opio que conseguían en la India. Para el 1900, un tercio de los chinos, unos 150 millones de personas, ya eran adictos a esa droga. En paralelo, a lo largo de todos los siglos, se desarrolló el tráfico de personas mediante la esclavitud que practicaron entre otros griegos, romanos, los conquistadores de las distintas regiones del mundo, aunque entonces no se le consideraba un delito. Por increíble que parezca, este sigue siendo un fenómeno vivo, pues se calcula que a inicios del tercer milenio casi 200 millones de personas viven bajo alguna forma de esclavitud. El gran impulso que tuvo el crimen organizado en el siglo XIX fue consecuencia de la revolución industrial. La migración del campo a la ciudad y el desarrollo de transporte de alta velocidad dieron forma a grupos delictivos bien estructurados, muy eficientes, que pudieron adaptarse sin problema a las nuevas condiciones de mercado. Considerando su poder, acumularon capital y recibieron en el siglo XX con una sólida estructura ideal para la expansión de su organización en toda forma y entorno, como por ejemplo la mafia. Algunos rasgos esenciales del crimen organizado son la reinversión de su capital, uso de influencias políticas y ejercicio de la violencia. El combate al crimen. El combate al crimen organizado. Los esfuerzos por combatir estas poderosas organizaciones delictivas se han acentuado en los últimos años. Sin embargo, no basta con las acciones emprendidas por las naciones en forma aislada. Consciente de ellos, varios organismos internacionales han generado pactos y acuerdos de cooperación para controlar a las redes que burlan las fronteras y los códigos legales regulares. No obstante, el vasto entramado de complicidad impide lograr una solución efectiva. Otro obstáculo es el amplio aparato tecnológico del que disponen los criminales, armas de alto poder, sistemas de espionajes y flotas de aviones y helicópteros que lo ayudan a mantenerse incólumes. En muchos casos, sus equipos son superiores a los de la policía de diferentes naciones. De acuerdo con su actividad, tienen gran capacidad de producción,
duplicadores masivos de discos compactos y videocassettes, laboratorios para la elaboración de sustancias y sofisticadas imprentas para la generación de documentos falsos, entre otros. Un aspecto más inquietante aún es que el crimen organizado impulsa las economías de los países donde se origina, pues se sabe que al momento de sus ilícitos participa de forma importante en la integración del Producto Interno Bruto de varios países y genera un movimiento positivo en la economía. Su desaparición proyectaría a varias naciones a una grave crisis financiera. Además, un factor clave para que perdure es la participación de la sociedad. Con el simple hecho de adquirir un DVD pirata en alguna calle, estamos aportando ingresos a grupos que luego pueden reinvertirlo en otras actividades: tráfico de órganos de Bombay, esclavitud sexual en Bangkok, venta de armas en Albania o explotación de menores en África. Y allí encontramos otro problema central: la doble moralidad. La doble moralidad. Muchos repudian el crimen, pero al mismo tiempo lo fomentan. Un sistema como las grandes empresas, las organizaciones delictivas, han aprovechado el fenómeno de la globalización para extender sus actividades, ampliar sus recursos e incluir cada vez más personas en sus redes. Estructuradas con una jerarquía eficiente, abarcan las más diversas operaciones que amenazan con convertir a la población en víctimas o cómplices. A pesar de los esfuerzos nacionales e internacionales y de los recursos de información dedicados, la solución parece cada vez más remota, no solo por la forma en que el crimen ha permeado a la sociedad, sino por sus instintos y nexos con el gobierno, ejércitos, partidos políticos y empresas en busca de los beneficios económicos. Así, el crimen organizado ya es un sistema de poder político, monetario y tecnológico, que bien podría apropiarse del mundo y llevarlo a su destrucción, o por lo menos a la absoluta distorsión de la sociedad humana. Blood.